Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si se me oye bien. Lo primero, presentarme. Yo, que está a mi izquierda, seguro que le conocéis. Soy Gonzalo de Santiago, responsable de comunicación del museo, aunque hoy estoy en condición de lector, porque la última novela de Manuel Vilas pues, me ha impresionado mucho. Quiero agradecer a Manuel Vilas su presencia en Burgos. Ha llegado justo a tiempo desde Madrid en tren y se va mañana prontito, pero ha dicho que quiere volver a ver los yacimientos y el museo como se merece. Voy a intentar hablar más alto, si no me subís el volumen. Sí, lo están ajustando desde arriba. A ver si se me oye. Como decía, Manuel Vilas no necesita demasiada presentación, es un gran poeta y un gran escritor. Ha recibido numerosos premios por su poesía y por sus libros y ha escrito excelentes novelas como Aire Nuestro, España o El luminoso regalo. La que hoy presentamos no sé si es la mejor porque todas son buenísimas, pero desde luego es su novela más personal. Este libro, como él ha dicho, nació de la necesidad de comunicarse con sus padres ya fallecidos. Podríamos decir que es una carta de amor a sus padres. Una carta con un remitente que se quedó solo y confundido con su ausencia y unos destinatarios que ya no iban a poder recibirla. Tras el fallecimiento de su madre, Manuel pensó que escribir un libro que sirviera para aliviar el dolor y para que los recuerdos, para que la memoria venciera al tiempo. Es un intento proustiano por luchar contra el efecto devastador del tiempo. Como el escritor francés sintió el anhelo de recuperar ese tiempo perdido junto a su familia y resucitar los momentos que vivió en el pasado y revivirlos nuevamente en el presente a través del recuerdo. El título Ordesa no es casual, pues el Valle de Ordesa, un paisaje que está muy vinculado sobre todo a su padre, que como nos dice en el libro, era su valle, su reino, su montaña. Incluso el autor en una parte del libro emprende una excursión con sus hijos, buscando el punto justo donde su padre pinchó una rueda, como si el espacio pudiera recuperarle el tiempo. Es una obra escrita no tanto me atrevería a decir desde su condición de escritor, sino desde su condición de hijo. Porque con este libro de alguna forma Manuel ha querido traspasar la frontera literaria, el estereotipo literario, para llegar a la verdad de su vida. Rompe aquello que comúnmente se llama la cuarta pared entre el escritor y el lector, porque nos habla directamente, sin ningún tipo de intermediación literaria. Él mismo ha dicho que a estas alturas de su vida le interesa más la verdad que la literatura. Quizá luego nos pueda explicarlo. A lo largo de los 157 pequeños capítulos que conforman Ordesa, el autor cuenta fundamentalmente, como os he dicho, la vida de sus padres, pero también la de otros seres cercanos a su vida, como lo fueron sus tíos, sus abuelos, como lo son sus hijos, y otros momentos difíciles, como su divorcio, su depresión, sus momentos de vacío existencial o su difícil relación con el alcohol. Este libro forma parte de lo que llamamos novelas de no ficción, pues el material del que está compuesto es la propia vida de Manuel, que es a la vez personaje y narrador. Una de las frases que he rescatado del libro es una verdadera declaración de intención de lo que nos vamos a encontrar. Escribe: recordamos solo lo que nos conviene. Sí, se te ha apagado. Pues sí, está entendido. Ahora. Si no traen el micrófono, la pila, pero bueno. Ahora nos soluciona. Ahora se me oye. Decía que una de las frases que he rescatado del libro es una verdadera declaración de intenciones del autor, porque él dice: recordamos solo lo que nos conviene, pero yo quiero recordarlo todo. Manuel desnuda sin ningún pudor su vida ante nosotros. A veces crea asombro la sinceridad con la que nos traslada sus miedos, sus complejos, de algunos pasajes casi inconfesables de su familia y de su vida. Pero las grandezas y miserias de su familia y de su vida son en el fondo las miserias y grandezas de nuestras vidas y familias, porque otra de las virtudes de este libro es que nosotros como lectores, a la vez que vamos leyéndolo,
También vamos recomponiendo nuestro álbum familiar. Mostramos desde nuestra infancia. Esa sensación de autenticidad, de verdad, no nos acompaña, no nos abandona nunca. Todo ello con una escritura muy libre y muy sugerente. La mano del poeta está muy presente en el libro, se nota mucho. El libro está lleno de resonancias poéticas. Es una novela muy lírica, pues la poesía de la cotidianidad está muy presente y cada capítulo es un pequeño poema en prosa. El lector encuentra metáforas, asociaciones, repeticiones. Son frases cortas y directas que nos dejan pensativos, rumiando infinidad de ideas y sensaciones. Como ya nos tiene acostumbrado en su obra poética, para Manuel, todo lo que nos rodea es susceptible de ser poesía. Este libro también habla de la madurez, de lo que significa asumir el peso de la existencia sin el intermediario que es el padre o la madre, sobre la paternidad, sobre la ausencia, sobre el dolor, sobre nuestro papel como hijos o como padres. También sobre el sentimiento de culpa, sobre el no haber sabido decir a tiempo a un ser querido te quiero, sobre la soledad, sobre el tiempo, sobre la pobreza, sobre la desesperación. Pero también es una mirada nostálgica, aunque a veces dura, sobre esa España de los años 60, 70, 80. Es un libro de fantasmas también, sobre cómo la muerte de nuestros seres queridos incorpora a nuestra vida, sobre cómo asumimos el futuro de asociación y sentido, por no haber sabido a veces disfrutar de los momentos verdaderamente importantes en nuestras vidas. En fin, este libro sobre la vida con toda su dureza y belleza. Voy a acabar esta pequeña presentación con un párrafo del libro que creo que resume perfectamente todo aquello que he intentado expresaros ahora. Escribe Manuel: ¿cuántas veces llegaba yo a mi casa cuando tenía 17 años y no me fijaba en la presencia de mi padre? No sabía si mi padre estaba en casa o no. Tenía muchas cosas que hacer, eso pensaba, cosas que no incluían la contemplación silenciosa de mi padre. Y ahora me arrepiento de no haber contemplado más la vida de mi padre. Mirar su vida, esto, simplemente. Mirarle la vida de mi padre. Eso debería haber hecho todos los días. Muchas gracias. Bueno, Manuel, en el libro dices cosas como: los muertos, porque ellos me amaron mucho más que los vivos de hoy. Son frases que incluso asustan un poco, ¿no? Son frases lapidarias. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muchísimas gracias, Gonzalo, por todo lo que has dicho de mí y del libro. Y los muertos, claro. Yo escribí Ordesa tras la muerte de mi madre. Mi madre murió en mayo del 14 y ya con mi madre se iba, mi padre ya había muerto, ya se iba toda la familia de la que yo procedía. Y eso me sumió, claro, a todo el mundo le pasa eso, todo el mundo pierde a su padre y a su madre, es una ley de vida, pero yo caí en un abismo. Y bueno, me di cuenta de que quienes más me habían querido en la vida ya no estaban. Y entonces pues me puse a escribir el libro, claro. Sí, me di cuenta de eso, claro. No haberme dado cuenta antes es el problema fundamental del libro. No haberte dado cuenta antes de que tu padre y de tu madre eran tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, el libro es la búsqueda de la vida de mi padre y de mi madre en un momento de crisis, que la has dicho tú. El narrador tiene una crisis, está contemplando la disolución de dos familias, la familia de la que él es hijo y la familia de la que él es padre, ¿no? Así que son todas las opciones vitales que una persona tiene en esta vida. Todos somos hijos, esto es una realidad biológica, y más una realidad biológica que dicho en este museo tiene especiales connotaciones, ¿no? Es una realidad biológica, que todos somos hijos y muchos nos convertimos en madres o en padres, ¿no? Y en ese circuito, en esa especie de circunferencia, se resuelve lo más importante de la vida de las personas. Y curiosamente estaba pensando que también en la vida de todos los que habéis encontrado en Atapuerca también, ¿no? O sea, quiere decir que es fundamental en la existencia, es un arquetipo de la vida de lo que somos, de los seres humanos, ¿no? Desde que somos seres humanos.
incluso antes de cuando éramos seres humanos también. Es una fuerza de la naturaleza, la paternidad, la maternidad, y bueno, pues es uno de los grandes temas también de la literatura, porque es uno de los grandes temas de la vida. Entonces, bueno, yo cuando muere mi madre me necesitaba buscar la vida de mi padre y de mi madre, y voy a buscarla en los momentos que a mí me parecían que eran de cuando yo era niño, y eran los momentos de máximo esplendor de ellos, que eran jóvenes, que eran los años finales de los 60 y principios de los 70. El otro día presenté el libro en Murcia y me lo presentó una psicoanalista y me dijo que yo en el libro, me psicoanalizó el libro, me dijo que yo reclamaba a mi madre y a mi padre cuando era crío el amor de ellos y no lo encontraba, y que por eso esa era la circunstancia de haberme sentido como vacío, ¿no? Porque reclamaba un amor que no tenía. Y bueno, eso tiene que ver también con una cosa que me di cuenta al escribir el libro, sobre todo cuando tienes más de 50 años, que es que el pasado, cuando una persona tiene más de 50 años, su pasado es un enigma y un misterio. O sea, y necesitas, y luego hay una aritmética también importantísima, que es que sabes que a partir de los 50 años sabes que tienes más vida en tu pasado que en el futuro, de modo que, aunque sea casi por un proceso matemático, necesitas ir a recuperar tu pasado y a encontrarte con tu vida ya vivida, y una forma de hacerlo es la literatura, porque la literatura, como has citado el caso de Proust, que es el caso, pues, el gran memorialista, el gran defensor de la memoria, como si la búsqueda del tiempo perdido a través de la literatura. Bueno, pues a través de la literatura puedes traer a tus seres queridos para que no se vayan. Y este es el deseo desesperado de Ordesa, es pues seguir dando vida a tu padre y a tu madre, para no decirles adiós definitivamente, porque no puedes decir adiós. Es imposible, o sea, tu condición de ser humano es no decir adiós ni a tu padre ni a tu madre, porque si tú dices adiós a tu padre y a tu madre, es que entonces dejas de ser un ser humano y te conviertes no sé en qué, en una piedra, me imagino, ¿no? También la literatura sirve para aliviar el dolor. Conozco, seguro que conoceréis muchos un libro de Roland Barthes, el escritor francés. Cuando murió su madre no podía soportar el duelo y empezó a escribir un diario. Cada día escribía un pensamiento. No tenía intención de publicarlo, era un diario íntimo que luego se publicó y le ayudó a aliviar el duelo. O sea, también hay una forma, ¿no?, aquí de... Cuando tú tienes un problema en la cabeza, si lo escribes, lo objetivas, ¿no? Eso es la catarsis, ¿no? Tú estás sufriendo porque has perdido a tu padre o a tu madre, lo que sea. Que si tú lo escribes, empiezas a verlo y al verlo escrito contemplas eso que te da tanto malestar y tanto miedo, ¿no? Y cuando lo ves, dices, es esto es, y ya puedes enfrentarte. Ya tiene nombre, ya tiene un aspecto, ya tiene una significación, y con eso ya puedes empezar a convivir, ¿no? Entonces eso es, desde los griegos, a eso se le llama la catarsis, ¿no? Darle nombre a tu dolor para poder convivir con tu dolor, y eso es Ordesa, dar nombre al sufrimiento. Tú le das nombre y a partir de darle nombre puedes empezar a manejarte con tu dolor, a convivir con él, a decir, bueno, tú llegas hasta aquí y no más de aquí, porque si no me matas, y yo también indago en ti, dolor, para saber qué eres, porque también en el dolor hay vida. Esto es importantísimo, y tampoco, o sea, la vida de las personas, los seres humanos, tienen que integrar el dolor en su existencia de una manera, iba a decir saludable, no sería esa la palabra, de una manera serena, ¿no? Porque el dolor forma parte. Claro, vivimos en un tiempo histórico donde el dolor está desaparecido, la gente no quiere, pero sin embargo la gente está en la condición humana. En la literatura, si sirve de algo, eso lo dices en el libro, la gente no quiere recordar. No quiere recordar, y no quiere hablar de los temas, no quiere hablar ni de los muertos, ni de la muerte, y luego, claro, luego ocurren todas esas cosas y la gente se siente desarmada cuando se encuentra ante un problema realmente importante. Problemas verdaderamente de dimensiones importantes, como son la muerte, ¿no?, de alguien, o tu propia muerte, ¿no?, de alguien querido, tu propia muerte. Entonces mucha gente se siente desarmada, y yo creo que los lectores, los lectores de Ordesa, pues han visto allí que al menos en el libro se dice todo eso, se nombra todo eso,
sin ningún edulcorante, ¿no? Porque a veces, claro, a veces hay libros de autoayuda, que tal esto, pero esos son libros llenos de edulcorantes que no dicen las cosas tal como son, ¿no? No, eso desde luego está claro en el libro, que no justificas nada. Sí. Pero también hay una parte, yo cuando escribí yo también hay cosas, el libro tiene humor también. Yo cuando acabé de escribir el libro me parecía que no había humor, ¿no? O sea, pensaba que no había humor, y luego empezaron a leerlo algunos amigos y lectores y tal, y me decía que había pasajes que se habían reído. Entonces yo, bueno, dije, esto está bien, ¿no? Pensé, porque digo, bueno, es como la vida misma, o sea, la vida misma necesita la comedia también, o sea, por muy trágico que uno se ponga, la comedia está siempre, porque forma parte de la vida humana, la comedia, aun en las situaciones más trágicas hay comedia, ¿no? Entonces, en los sitios donde impera o donde te vas a encontrar el máximo sufrimiento, también vas a tener un contrapunto de comedia. Y el libro tiene también sus... Yo cuando escribía el libro pensaba que mi familia era absolutamente disfuncional y, por decirlo una palabra actual, ¿no?, que sería disfuncional y friki, muy rara, y cuando iba contando las cosas que hacía mi padre, pues me parecía que eran cosas rarísimas y que nada, no sé. Y sin embargo, luego, una vez publicado el libro, muchas personas me vienen y me dicen, pero muchísimas, o sea, muchísimas personas me vienen y me dicen que su padre hacía lo mismo que el mío. Entonces esto a mí esto me ha llenado a mí de una perplejidad, de una buena perplejidad, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me tiene absolutamente asombrado, ¿no? Y es o sea, yo cuando escribía el libro, yo quería contar una cosa, que mi padre era viajante de comercio. Entonces el coche para mi padre era una especie de Dios, ¿no? O sea, entonces mi familia éramos mi madre, mi padre, mi hermano, el coche y yo. O sea, el coche era mi madre... Un SEAT, mi madre hablaba del coche como si fuera un ser humano. O sea, era una persona más. Entonces mi padre, o sea, en mi casa íbamos a los sitios en función de si mi padre iba a encontrar sombra para el coche o no la iba a encontrar. Entonces yo viví una infancia con esto, ¿no? O sea, viví una infancia en donde los desplazamientos familiares estaban en función de si había sombra para el coche o no la había. Entonces yo eso lo quería contar. Pero además no era cualquier sombra, porque yo a veces iba con mi padre y le decía, mira papá, ahí hay una sombra. Y decía, no, esa no, que es de 10 minutos. O sea, que era un hombre que sabía también cómo se desplazaba el sol y cuáles eran las sombras que duraban más y cuáles duraban menos. Yo eso quería contarlo porque marcó mi infancia. Y yo no entendía mucho eso. Y luego hay un montón de lectores que me dicen que su padre hacía lo mismo, que su padre también buscaba desesperadamente sombras para el coche. Incluso ha habido varias personas que me han dicho, que me han dado una explicación científica de por qué era eso. Y era porque los coches entonces no tenían aire acondicionado. Y es una posible explicación de esa obsesión de los españoles de finales de los 60 y principios de los 70, que buscaban desesperadamente sombra para sus coches, ¿no? Hay otro mantra que se repite mucho en el libro, que es tu obsesión o tu lamento por haber incinerado los cuerpos. Sí. Lo repites mucho en el libro, aunque hay un capítulo del libro que dices, quizás es mejor que estén... Pero bueno, yo creo que pesa más la parte de arrepentimiento, porque dices, fíjate, lo voy a leer porque es maravilloso, dice, las tumbas se inventaron para que la memoria de los vivos se refugiaran en ellas, y porque los restos óseos son importantes, aunque nunca los veamos, pensar que están es suficiente. Sí, esa es la idea del enterramiento, de la inhumación frente a la incineración. Entonces esto que parece que es, bueno, ahora todo el mundo, se recomienda, y quienes, bueno, pues los que saben de esto, pues recomiendan la incineración porque es más ecológica y representa una purificación. En fin, hay 50.000 teorías que avalan que la incineración pues es como más moderna, más ecológica, más progresista, más, ¿no? Pero la incineración supone la supresión absoluta de la materialidad de la persona, ¿no? En cambio, la inhumación, pues está esa perseverancia del hueso, ¿no? Esa perseverancia del hueso. Fíjate si que aquí tenemos un ejemplo. Aquí mucho más. Aquí mucho más. Esa perseverancia aquí es
de miles y miles de años, ¿no? Y gracias a esa perseverancia ósea, ¿no? Que es como una especie de la materia orgánica que se resiste a desaparecer, es como un recordatorio mínimo, pero material, sobre todo material, pues hay memoria, ¿no? Entonces yo, pues de esa perplejidad, claro, pues yo creo que la incineración, pues claro, es más fácil, la incineración es más sencillo, ¿no? Entonces mucha gente opta por la incineración y bueno, pues yo cuando ocurrió la muerte de mi padre y de mi madre, pues optamos por la incineración y luego me he arrepentido, ¿no? Me he arrepentido muchísimo, ¿no? En mi caso, yo no sé, cada uno será cada uno, ¿no? Pero yo he escrito pues lo que a mí me pasó por la cabeza, ¿no? Y las razones son estas, ¿no? Las razones son estas. Y puede ser que me pueden decir, bueno, es que eso es superstición, porque en realidad no hay nada. Es verdad, no hay nada. Más, bueno, bueno, no hay nada, está ese símbolo, que luego aquí tiene un significado muy especial, ¿no? Entonces, bueno, a veces la modernidad total pues puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, ahora la incineración es lo que todo el mundo elige y bueno, pues lleva aparejado eso. O sea, y yo en realidad, y fíjate, Ordesa en alguna medida también es casi como yo incineré a mis padres, pues el lugar casi óseo donde reposan es en un libro, ¿no? Sí. En unas páginas del libro, ¿no? Bonitos. Entonces, bueno, dije, bueno, pues ya que no tengo materialidad de lo que fueron, pues el libro es como una lápida, ¿no? Y dentro están los restos, ¿no? Y tiene que ver, para esa decisión que tomaste, te lo he oído decir en alguna entrevista, creo, la rareza, entre comillas, en tu familia de no ir a los funerales de vuestros familiares. Eso pasó a ti te marcó de niño que tu padre no fuera al funeral de tu abuela. Mi padre no fue a mí, a que yo de todas formas, todo lo que cuento en el libro no lo hago con ánimo de juzgar, sino de comprender. O sea, mi padre tendría... El problema es que yo ya no sé cuáles eran esas razones. Claro, ese es el problema. Mi padre, cuando recibió la noticia de la muerte de su madre, pues se sentó en un sofá, que había un sofá amarillo, precisamente amarillo. Se sentó allí, se quedó allí y no fue al entierro. Nunca supe por qué no fue al entierro. O sea, ese secreto se lo llevó a la tumba. Entonces, esos silencios de esas familias creadas en los años 60, pues eran bastante habituales, ¿no? Tampoco sabías muy bien qué había pasado en la infancia de mi padre ni en la infancia de mi madre. O sea, eran misterios de los que no se hablaban. Tú no preguntabas entonces, pues porque probablemente te debió parecer incómodo preguntar. Al final no preguntaste nunca y al final se murieron sin que tú les preguntaras nada, y todo aquello que fue vida de tu padre y de tu madre y fue vida importante, pues se va al olvido. Entonces escribes también buscando, yo qué sé, buscando encontrar algo a través de cosas que yo vi que mi padre hacía. Pues, por ejemplo, yo no sé qué relación tenía mi padre con su padre, ni idea, ni la más remota idea. Yo solo sé, por lo que cuento ahí, que fue un recuerdo de infancia, que mi padre me lleva al cementerio de mi pueblo, de Barbastro. Estamos ahí paseando, yo tendría 7 o 8 años, y me dice, y veo unos nichos ahí sin nombre, sin lápida, y dice, por ahí debe estar tu abuelo, y tal. Y eso es lo único que sé. Es decir, entonces, claro, eso, cuando aún, o sea, tú necesitas saber de dónde vienes, ¿no? Y en esas familias, como la mía, pues no se hablaba de dónde venía. Luego mi madre tampoco conservaba fotos. Esa es otra de las cosas. No había fotos. La versión de tu madre a las... Mi madre, como no se veía guapa en las fotos, pues las destruía todas. Entonces... Pero dice algo muy poético. Dice, mi madre, creo recordar, respetaba tanto a la belleza, sí, que no soportaba los espejos. No. Ella su envejecimiento fue una catástrofe, porque y dice, los espejos son para los jóvenes. Efectivamente. A ella si le hacías una foto cuando ella era, o sea, pues cuando se hizo vieja, pues cuando no soportaba el envejecimiento, o sea, le parecía que no se merecía eso, que la naturaleza le estaba, o sea, odiaba la naturaleza y odiaba. Entonces y por otro lado yo entonces no entendía muy bien, digo, hombre, pues hay que
pues tú nos hace viejo y hay que aceptarlo eso. Pero ahora que, bueno, ahora yo la entiendo, cada vez que me hago más viejo yo la entiendo mejor, o sea, no hay que, o sea, envejecer es una gran putada, o sea, es que, entonces va a decir, no, envejezca usted feliz, no, hombre, no, o sea, entonces mi madre, hombre, lo que pasa es que a mi madre le desquiciaba, tampoco yo, pero ella, por ejemplo, yo no le podía hacer fotos en sus últimos años y le hacía fotos, no quería que le hicieran fotos, no quería salir en ninguna foto, no quería salir y no quería tampoco verse en un espejo ni nada, porque no admitía, porque ella sí que era primitiva en el sentido más mediterráneo y ancestral de la palabra, o sea, ella solo respetaba las cosas que estaban muy vivas, todo lo demás le parecía prescindible y en eso acertaba, o sea, era un instinto absolutamente natural, no tenía más que, su vida era puro instinto, ¿no? De las pocas, bueno, de tu madre no hay fotos en el libro. De tu madre no hay fotos en el libro. No. Sí, hay, bueno, está la foto ya, está la foto de la primera foto cuando bailan allí. Bailan. Sí. Que bueno, a ti siempre te lo dicen, no te lo decían en Barbastro, qué guapos eran tus padres. Sí. Es verdad que viendo esta foto parecían dos artistas. Eran guapísimos, me lo decían siempre, pero mis padres salían mucho por las noches cuando yo era pequeño, o sea, los fines de semana, y me dejaban en casa de una hermana de mi madre, de mi tía, que sale en el libro. Entonces los domingos quien me sacaba de paseo eran mis tíos, y mis tíos eran más feos que mis padres. Entonces a mí me sacaban por el paseo principal de Barbastro, porque me querían una barbaridad, pero yo, que era un niño, yo tenía vanidad ya, entonces me molestaba muchísimo que la gente me viera. Esto es un sentimiento absolutamente nítido, ¿no? O sea, un recuerdo absolutamente nítido. Me molestaba infinitamente que la gente me viera con mis tíos. Y entonces tenía ganas de parar a la gente y decir, no, estos no son mis padres son mucho más guapos, ¿no? Y era porque ellos no me sacaban de paseo, pues porque habían salido el sábado por la noche y se habían acostado tardísimo, pues yo que sé, a las 6 de la mañana, y quienes a mí me sacaban eran mis tíos, ¿no? Entonces esto lo vivía con toda la buena intención. Lo vivía, claro, me sacaban a pasear a las 12 del mediodía y yo lo vivía como una tragedia que mis padres, que estaban durmiendo porque habían trasnochado, me sacaran mis tíos, y a mí eso me parecía una cosa agobiante, lo vivía con mucho agobio, ¿no? Que la gente me viera que no me viera con mis padres, ¿no? Tú eres un escritor muy influenciado, lo has dicho en alguna ocasión, por Kafka. Has leído todo Kafka, te encanta Kafka. Hay un libro que no lo voy a comparar porque no tiene mucho que ver, que es Cartas al padre de Kafka, pero sí porque Kafka sacralizaba bastante espacios de la vida cotidiana, como puede ser, o de la casa, como puede ser el comedor, donde su padre le daba le hablaba a él, ¿no? Y en este libro sí que hay algo de eso, ¿no? De cómo los objetos quedan, ¿no? Las personas se van, pero los objetos quedan. Y tú a veces recuerdas a tus padres a través de los objetos. Por ejemplo, tú en cualquier cocina te acuerdas de tu madre, por ejemplo, o hablas de los trajes de tu padre, ¿no? Que le sobrevivieron. Es que para construir la memoria de finales de los años 60 y principios de los 70 hay que ir a la materialidad de aquella época, ¿no? Y las cocinas y los pisos y cómo iba vestida la gente y los coches y los bares y las calles, todo eso era de una determinada manera, finales de los 60 y principios de los 70, y las vacaciones en la playa, y las playas eran distintas, todo era diferente. Era casi todo, en el fondo era un país, bueno, que estaba saliendo de la posguerra, y en los 60, bueno, pues se construye la clase media española, claro, que eso es muy importante. Empiezan a comprarse cosas, la gente empieza a comprarse, el español se compra su primer SEAT 600 en esa década. Hasta entonces no había existido ni la clase media, o sea, la clase media española se construye en esa década, en los 60, ¿no? Y empiezan a comprarse los primeros electrodomésticos, aparece la televisión fue fundamental, o sea, de repente aún me acuerdo la primera televisión que hubo en mi casa, que tenía además, bueno, solo veíamos una cadena, porque en Barbastro no llegaba el UHF. Cuando vimos que había otra cadena, es como si hubiéramos descubierto a los extraterrestres, ¿no? O sea, porque solo el UHF, cuando pudimos sintonizar el UHF, nos quedamos. Yo recuerdo aquella vez, cuando vi el UHF, o sea, que era la segunda cadena de televisión, me parecía aquello prodigioso, o sea, fue un momento relevante en mi vida.
ver que se podía ver otra cadena, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas, y cómo eran las cocinas y bueno, y todo, pues todo. O sea, todo lo que sea recoger, o sea, ver cómo era la vida entonces, ¿no? Hay que decir que los objetos son importantes. Los objetos son muy importantes, sí. Y bueno, y tu madre, que otra de las claves del libro es también ese eterno retorno, ¿no? Un poco nietzscheano. Como tú trates a tus padres, te tratarán tus hijos, ¿no? Y eso te lo decía también tu madre, ¿no? Muchas veces. Claro, porque mi madre me llamaba por teléfono todos los días y yo no le cogía el teléfono. Hasta que un día que me di cuenta dije, bueno, un día tuve una revelación. Cuando vi el número en la pantalla de mi móvil, veis el número, dije, habrá un día en que no saldrá. Entonces cogí el teléfono. Claro, fue como una especie de revelación. Digo, ostras, habrá un día en que este número no se reflejará nunca más en mi móvil, ¿no? Y hay muchos lectores que el mayor elogio de esta novela es cuando algunos, bueno, bastantes lectores me dicen, desde que he leído tu novela, cuando me llama mi madre, le cojo el teléfono. Entonces, bueno, mi madre me lo dijo, me echó esa maldición medio gitana. Como tú me tratas, te tratarán tus hijos a ti. Es una especie de círculo perfecto, ¿no? Es un círculo perfecto, ¿no? Y se cumple de manera perfecta, ¿no? Y hay allí un misterio de la vida, ¿no? También hay belleza en eso, ¿eh? Era como si mi madre lo viera todo, ¿no? Era un poco bruja aquí. Pero eso lo reflejas muy bien en el libro, sobre todo con tu relación con tus hijos, ¿no? Esa idea. Yo te decía antes... Yo he dicho lo de Kafka, pero Kafka, o sea, Kafka se llevaba mal con su padre. Sí, por eso he dicho que no tenía mucho que ver. Sí, porque Kafka de hecho, no la fue metamorfosis dice claro, que quería hacerse pequeño para escapar del control paterno, ¿no? Pero el problema es que Kafka no llegó a ser padre. Si hubiera sido padre, yo creo que hubiera sido más indulgente con el suyo. Claro. Sí. Que es muy duro, en la carta al padre es muy duro. Bueno, había un escritor uruguayo que se llamaba Augusto Monterroso, que decía que en la carta, que él se había leído la carta al padre y que él pensaba que quien tenía la razón allí era el padre y no Kafka. Puede ser. Y no, has dicho, bueno, antes en la presentación te decía que está atravesado, yo creo, el libro también por un sentimiento de culpa, ¿no? Tuyo, que quizá por eso a veces Manuel es tan duro consigo mismo y tan benévolo con sus familiares, ¿no? No sé si es también como aliviar ese sentimiento. El sentimiento de culpa, yo creo que cualquiera si por mucho que uno haga por su padre y por su madre, en el momento en que los pierde, yo creo que se genera un sentimiento de culpa, porque siempre hay cosas que se podrían haber hecho más y no se hicieron, y el cerebro humano actúa allí, ¿no? Y además procedemos de una tradición social donde lo religioso ha sido muy importante, ¿no? Y tenemos esa sensación de que podríamos haber hecho más, ¿no? Siempre se podría haber hecho más, o haber ido más, o haber estado más tiempo. Es decir, haber renunciado a aquello que tú creías que era tu independencia y tu propia vida, y haber estado más con tu padre y con tu madre, cosa que la gente no hace. Ahí hay otro abismo de la experiencia humana. Es decir, la gente... Bueno, hay mucha gente que empieza a darse cuenta, o sea, a lo mejor cuando empiezan cumplen 40 años, van más a ver a su padre y a su madre, ¿no? Que cuando somos más jóvenes. Y bueno, hablamos de su madre, que es un personaje absolutamente literario, ¿no? Es maravilloso, porque es casi una anarquista, ¿no? Ella se cambia el apellido en los documentos oficiales. Se hacía la barbaridad de mi madre. O sea, no sabía, vamos, pasaba absolutamente de la política, Franco no le importaba. No lo sabía, no tenía ni idea de cómo era el país en el que vivía, le importaba un pimiento. O sea, ella lo único que quería era tomar el sol, comer fruta y ver que había vida en su entorno, ¿no? Y luego lo que amaba era la vida, o sea, por eso cuando iba a ver a los médicos, por ejemplo, cuando le preguntaban la edad se cabreaba, o sea, cuando le preguntaban el año en el que había nacido, no les decía el año en que había nacido, le parecía que el médico era, vamos, un indiscreto y un ordinario, preguntándole, ¿y usted, señora, qué su fecha de nacimiento? Le daba, no se la decía, era muy anarquista. Era caótica,
yo ese caos también, bueno, a mí todos los atributos, todo lo que era mi madre, cuando ella estaba viva, a mí me hacía la vida imposible. Pero una vez que se murió, me pareció una obra de arte como era, ¿no? O sea, era, que luego además se reproduce mucha... Ella, por ejemplo, cuando te contaba algo que le había pasado, no había manera de aclararse qué era realmente lo que le había pasado. Porque ella introducía matices en donde se ponía ella bien en la historia que había. Entonces no había forma, sobre todo sus últimas narraciones eran temas médicos, ¿no? Porque ella estaba todo el día viendo... Porque ella pensó vio que el único sitio donde podían mejorarle la vida, eso pensó ella, de sus dolencias, fruto del envejecimiento, eran los médicos. Entonces se dedicó a ver, todos los días iba a ver médicos. O sea, la Seguridad Social la conocían de todos los médicos, iba a ver a toda clase de médicos, ¿no? Buscando algo que no tenía solución, que era el envejecimiento. Entonces, claro, luego me contaba lo que le habían dicho los médicos y era todo era ficción, ¿no? Ficción que buscaba la ilusión de que a lo mejor se encontraba con algún médico que la devolvía a los 30 años, ¿no? Porque no aceptaba que la vida había pasado ya, ¿no? Y esto a mí ahora me parece muy hermoso, porque yo creo que un ser humano en el fondo no debe aceptar eso, ¿no? Antes ha salido el color amarillo, has dicho, cuando tu padre se sentó en el diván amarillo. Bueno, la portada, como veis, es amarilla, todo es amarillo. En estas páginas hasta el color de la monarquía es el amarillo, la memoria también es amarilla. Simboliza el dolor, ¿no? Porque en un momento del libro dices, cuando éramos felices éramos azules, ¿no? Y nos volvimos sí. a los 18 años uno se vuelve amarillo, pasa del azul al amarillo. Mi madre pintó las camas donde dormíamos mi hermano y yo de azul. Y entonces a mí el azul, un azul que además que no se desportilló, o sea, perfecto, no sé, parecía mágico. Y de hecho ella murió en la cama donde yo dormía. Y me acuerdo yo que el azul de la cama estaba perfecto. Sí, yo vi que los colores pueden explicar la vida de una persona. Y el estado de la memoria y de la nostalgia y de la pérdida es el amarillo, es un color que refleja eso, ¿no? Por otro lado, el amarillo es un color un poco desamparado, porque, no sé, el blanco es la paz, el verde es la esperanza, el rojo es la pasión, todos parece que tienen significaciones muy estupendas, menos el pobre amarillo, que en la tauromaquia es la mala suerte, es también el color de la locura, ahora tiene también una significación política. En fin, el amarillo ha cargado un poco con todos los despojos, ¿no? Entonces era reivindicar un color un poco catastrófico, ¿no? Y luego hay una cosa en el amarillo que a mí me gusta mucho, que es la sonoridad que tiene en español la palabra amarillo. Amarillo, me gusta como suena, me gusta más que cualquier otro color, ¿no? Me pareció que el estado de la memoria y el estado de la nostalgia y un poco del desamparo, pues podía ser amarillo, ¿no? Si quieres, esa idea de que los colores simbolicen la vida en cada momento, ¿no? Pues el amarillo me parecía que era el color del libro. Antes hablabas de tu madre, que no la cogías el teléfono, pero una gran ironía de la vida de Manuel es que una llamada de su madre precipitó su divorcio. A mí me pareció que aquello todo era un azar que se concatenaba, pero de eso no quiero hablar. No, he sacado el divorcio a colación porque está muy presente en el libro, sí. Está muy presente en el libro, y transmites muy bien el vértigo, ¿no? Hombre, en la vida de una persona a veces lo del pensamiento mágico es decir, bueno, alguna explicación habrá en que esto haya ocurrido de esta manera, ¿no? Intenta, casi como una especie de... Somos muy supersticiosos, pero porque intentamos pensar que hay alguna lógica, ¿no?, en los hechos que te pasan, ¿no? Dice, bueno, esto que me ocurre será por alguna razón, mi madre me lo mandará por algo, ¿no? Esto me lo manda mi madre, me lo manda mi padre, ¿no? Yo me acuerdo, mi padre ya había muerto, un día me levanto por la mañana, me miro en el espejo y veo a mi padre, en vez de verme a mí. O sea, vi a mi padre, digo, esto me manda mi padre un aviso, ¿no? O sea, tenemos, en la comunicación con los muertos, la tenemos, es una red social también, también es
es un Facebook también, o sea, es un Twitter con los muertos, ¿no? Necesitamos comunicarnos con ellos y necesitamos pensar que siguen mandándonos mensajes que explican lo que nos está pasando. Y pensamos, eso cualquier psiquiatra te diría que eso es una superstición, pero sin embargo seguimos creyendo en eso, ¿no? Y necesitamos creer en eso. Probablemente si no nos volveríamos, no sé, o sea, yo sigo creyendo en que hay un hilo comunicativo con mi padre y con mi madre, ¿no? Y vienen a mí. Yo eso lo llamo como el fantasma, el buen fantasma. O sea, yo por ejemplo hay veces que estoy haciendo una cosa, no sé, algo en casa y de repente me acuerdo de cómo lo hacía mi madre y automáticamente, o sea, hoy por ejemplo me he comido unos higos maravillosos. Mi madre estaba obsesionada con, era la fruta que más le gusta. Y es muy difícil encontrar higos ahora que sepan como los higos de hace 40 años. Yo he conseguido encontrar unos, ¿no? Y hoy me los estaba comiendo y ha venido ella, o sea, porque he encontrado unos higos absolutamente maravillosos. Entonces, bueno, de repente en los actos diarios te puedes encontrar con algo que viste hacer a tu padre o a tu madre y eso posibilita que vuelvan a ti. Y en ese momento hay un momento como de iluminación y como de entendimiento de la profundidad de la vida, ¿no? Y es bueno ese momento, es un buen momento, ¿no? Entonces yo me he comido hoy los higos casi como si estuviera mi madre delante. Y yo no quiero renunciar a eso. Ya sé que será una superstición, pero para mí ha sido un acto casi de celebración de la vida, porque me estaba comiendo unos higos que le hubieran gustado a ella. No, te comentaba, porque hay muchas páginas del libro. Me pasa también con el melón, porque o sea, es que a mi madre le gustaba muchísimo la fruta. Entonces yo voy por ahí en Madrid, o sea, encontrar un melón bueno hoy en día es difícil. Y los higos ni te cuento. Entonces, pero esto, claro, ¿y este hombre por qué le da por buscar? Pues porque a mi madre le gustaba. Es que hasta tal punto es la influencia de tu padre y de tu madre que de repente es que un buen día estás haciendo una cosa y no sabes muy bien y la razón es porque se la viste hacer a tu padre o a tu madre y se te halla y estás ahí. Mi padre, por ejemplo, hay una cosa que a mí me traumatizó de pequeño, que era mi padre nació en el año 30 y vivió la guerra civil y pasó hambre. Entonces mi padre había pasado hambre. Entonces, claro, cuando nosotros, mi hermano y yo, nos dejábamos algo en el plato, mi padre decía, tendríais que haber vivido una guerra, ¿cómo dejáis esto? Y tal, mi hermano y yo nos lo comíamos enseguida, ¿no? Y entonces, esta obsesión, para mí es un trauma de infancia. Entonces yo cuando estoy en un sitio, me lo tengo que comer todo. O sea, si me ponen, entonces sufro, no me pongas más porque me lo tengo que comer. Porque si no, viene el fantasma de mi padre y me dice, tendrías que haber vivido una guerra. Entonces no puedo dejar, y a veces estoy en un restaurante y veo que un señor de al lado se ha dejado medio filete o lo que sea y me entran ganas de decirle, tendrías que haber vivido una guerra. Claro. Entonces, y eso a mí me parece, bueno, bueno, pues mi padre debió ser un iluminado porque debía ser ya un ecologista, ¿no? Es decir, no se puede tirar la comida, que eso es lo que ahora todo el mundo dice, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas hacen que tu padre y tu madre estén contigo todo el rato. Bueno, es que, sí, no, en un momento dado dices en el libro, el hecho de que jamás pueda volver a hablar con ellos me parece el acontecimiento más espectacular del universo, un hecho incomprensible, del mismo tamaño que el misterio del origen de la vida inteligente. Que se hayan ido me tiene en vela, todo es irreal o inexacto o escurridizo o vaporoso desde que se fueron. Sí. Estoy de acuerdo con lo que se dice ahí. Así es. A veces el narrador dice cosas que no... Pero en esa, sí. Bueno. No, porque te iba a mentar unas que hablabas cuando hablabas. Hay cosas que dice el narrador que se le va la olla, pero en esa... Como cuando hablas del matrimonio, por ejemplo. Ahí el narrador, o sea, a ver, el narrador es el narrador. Sí. En esa yo, como ciudadano, estoy de acuerdo con lo que dice. No, porque tienes palabras muy duras contra el matrimonio. Hay cosas que el narrador se le va un poco... Cuando tú creas un narrador, pues el narrador campa a sus anchas y a veces el personaje cobra su propia libertad, ¿no? Y se va por donde... Hay cosas que dice el narrador que a veces yo las leo y digo, madre mía, este tío... Claro, no, es que claro...
Ahí hay un problema de ficción, ¿no? En el libro, como os decía, también, bueno, es un retrato de la España de aquella época, años 60, 70, 80, que quizá, no lo sé, igual me equivoco, esta generación de tus padres es una generación más optimista con el futuro de lo que podía ser España, o pensaba que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, cosa que ahora mismo en España se ha perdido. Es un tema que a mí me preocupa. O sea, yo creo que había un dinamismo en la historia de España, que yo lo vi en mi familia. Mi padre a los 12 años dejó de estudiar y él quería haber estudiado. A él le hubiera gustado, porque él tuvo siempre muchísima curiosidad y compró libros y valoraba enormemente la cultura. Entonces la idea de que los hijos iban a vivir mejor que sus padres ha sido un dinamismo en la historia, ha sido una idea dinámica que ha favorecido pues, el desarrollo de la historia de España. Hasta que el 2008 la crisis, de repente la gente ve que los chavales que ahora tienen 23, 24, 25 años, pues están en situaciones absolutamente precarias, que van a vivir peor que sus padres. Entonces esta desmoralización es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Es decir, de repente se ha parado ese crecimiento, esa idea de prosperidad. Yo también he de decir una cosa, es decir, yo he pensado mucho sobre esto. O sea, yo fui a la universidad, estudié con becas, he podido aprender, he podido estudiar, he escrito libros, he viajado. Mi padre no pudo hacer nada de eso. Ahora bien, eso no significa que yo haya sido o sea más feliz que mi padre. Probablemente mi padre fue más feliz que yo. Y a mí eso me tiene en vela. Es un enigma que me tiene muy preocupado últimamente. Es decir, tiene que ver también con un sentido de la vida, que no lo sé dónde está, ¿no? Pero es que él vivió con lo que le tocó y lo hizo bien. Y ahí hay un saber misterioso, ¿no?, de los seres humanos. Ahora vivimos en una abundancia que la gente está desesperada, que todo el mundo tiene 50.000 cosas y no sabe para qué las quiere, ¿no? Entonces, bueno, es otra época, pero yo no tengo respuestas para esto. Solo sé que sí, efectivamente, o sea, mi padre no pudo, o sea, yo estoy seguro que si mi padre hubiera estudiado, pues hubiera sido, no sé, no pudo y yo sí, ¿no? Pero tiene quizá algo que ver con la importancia que le damos, que quizá en esa época también se daba, pero quizá ahora todavía más al dinero. Tú eres muy crítico. Mi madre, por ejemplo, mi padre respetaba mucho la cultura. Mi madre no. Mi madre decía, bueno, este zagal, este crío, sí, mucho en la universidad, muchos libros y tal y cual, pero ella no veía claro que yo hubiera llegado más lejos que mi padre. Entonces ella vio que, bueno, pues el coche que me compraba cuando tuve 27, 28 años, pues era un coche bastante barato, no veía prosperidad por ningún lado, no veía de ninguna manera y luego yo empezaba a viajar también con lo de los libros y tal, y ella asociaba, su padre viajaba, viajante, este también viaja, y tampoco no veía que mi vida económica fuera mejor que la de mi padre. Y el tema, y en esa generación, esos españoles, lo que para ellos era importante era tu prosperidad material y económica, no la prosperidad cultural o el desarrollo cultural no formaba parte del desarrollo, de la idea de prosperidad. O sea, que yo fuese una persona culta, no sé qué, no sé cuántos, o que hubiera viajado, que hubiera ido a la universidad, para mi madre, si no venía acompañado de una ganancia económica consistente, es decir, de que yo viviese materialmente, que pudiera comprar un piso, pudiera comprarme un coche estupendo, etcétera, etcétera, entonces no entendían absolutamente nada dónde estaba la mejora, ¿no? Yeah. Por otra parte, bueno, visto lo visto, no iba desencaminada. Mi madre nunca iba desencaminada en los análisis que hacía. Entonces, es decir, por ejemplo, la idea de llega la transición política, llega la democracia, bueno, hay libertad en España. Eso tenía que ser algo positivo, pero si eso no venía acompañado de un progreso material, ¿dónde estaba lo positivo? Este era el pensamiento de mi madre, que por otra parte coincidía con el pensamiento de muchísimos españoles, ¿no? A mí me interesa comprender. Es
Sí, evidentemente que la adquisición de los derechos, o sea, de repente un país libre, etcétera, que votaba, que no sé qué, que no sé cuánto, pues eso, mi padre, por ejemplo, sí que lo valoraba más, pero mi madre lo que pensaba era en qué le repercutía a ella en su vida material, ¿no? Te decía antes lo del divorcio, porque tú dices en el libro que de alguna manera tu divorcio redirigió tu relación con tus padres, ¿no? Porque sí, en un momento del libro dices como mis padres me quisieron mucho, mis padres me quisieron más que nada, pero cuando fundé yo otra familia como que ya no te querían tanto, ¿no? Eso pasa en todas las... O sea, cuando un hijo o una hija funda su familia, ya parece como que se juega en otro equipo, ¿no? Y eso yo lo viví, claro. Y de alguna manera tu divorcio te volvió tu pensamiento más a ellos. Claro. Lo que pasa es que entonces ya no estaban. Ya se habían muerto los dos. Bueno, como sabéis en estas presentaciones, si queréis preguntar algo a Manuel, levantáis la mano y se os pasará el micro para que no sea solo yo el que hable. Así nos vamos intercambiando. Mira, por allá creo que levantaba alguien la mano. A ver, a mí me ha gustado mucho tanto el libro como tu manera de expresarte ahora. Hay como una especie de veracidad, tanto en el uno como en el otro. Decía Valverde, el poeta, no el entrenador del Barça, que escuchar al autor ayudaba a entenderlo, que se veía la respiración, por ejemplo, de la manera de decir las frases, etc. Pero yo quería decirte, más allá del contenido, sobre la forma. A mí me han gustado dos cosas. A mí tu libro me ha gustado muchísimo. Entonces, es como si fuese una ruptura con lo anterior. No solo en ti, hay otros autores que también, ¿no? La literatura española básicamente era Marías, Muñoz Molina y Mendoza, las tres M's. Entonces, era una literatura objetiva, de otra época, ¿no? Y en cambio, ahora los autores como tú y otros, por ejemplo, la literatura del yo, es una contraposición a todo eso. Yo qué sé, Montero o Tusquets u otros autores jóvenes también, ¿no? Que hablan de su experiencia personal. Pero sin embargo en ti hay algo diferente. O sea, la veracidad. O sea, no es que ellos no sean veraces, pero es como un añadido en tu caso. Entonces, quizá tiene que ver con la poesía. Para mí el libro este, cuando yo lo acabé, me quedé pensando y digo, es como una especie de himno a la vida, un himno sagrado a la vida. No sé si tú haces referencia en algún momento de la novela, yo creo que sí, algo parecido a eso. Es decir, es la manera de hacer las frases tan cortas, por ejemplo, tan pasionales, es como si fuese poesía. Entonces, una poesía que es triste y alegre al mismo tiempo. Entonces, para mí eres un autor nuevo, o sea, distinto de los otros, y lo que te diferencia es eso, la veracidad que puedes compartir con otros y la manera de hacer un castellano más fresco, más actual, y esa actualidad, esa frescura lo da la poesía, creo yo. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, y muchas gracias por lo que has dicho. Son frases cortas, pero con mucha intención poética. La veracidad o la autenticidad serían, sí, los atributos de este libro. Y hay otra cosa que has dicho que yo creo que yo lo quise dejar muy claro, porque el libro tiene al principio una cita de Violeta Parra, de la famosa canción de Violeta Parra, Gracias a la vida. Entonces yo quería precisamente que la idea fundamental del libro fuese la idea del agradecimiento, es decir, la idea de agradecer a tu padre y a tu madre que te pusieran en este mundo, ¿no? Y eso está en la canción de Violeta Parra, y por eso lo puse como cita al principio de la novela. Y la idea del agradecimiento y la idea de lo maravilloso que es la vida está todo el rato dentro de la novela, perseguido un poco con esas frases que a veces pues tienen un sentido poético, sí, pero dentro de poético, pero en el sentido más realista, porque no poético en el sentido abstracto, sino con detalles puramente reales, ¿no?
Sí que es verdad, al hilo de lo que ha preguntado, que en España hay muy poca tradición de este tipo de literatura, ¿no? Ahora hay más. Hay más, pero ha habido muy poca. Ha habido poca porque ha habido, yo creo que por el contexto sociohistórico, ¿no? Porque tiene que haber una literatura autobiográfica, tiene que darse en un país con libertades cada vez más desarrolladas, porque claro, este tipo de literatura no se puede, si no la ampara un país profundamente libre, no surge. ¿Quién se va a poner a contar su vida? O sea, eso es decirle al vecino todas las barbaridades que te han pasado para que el vecino venga a matarte. La literatura autobiográfica, lo primero que pone en riesgo es tu estimación social, porque automáticamente el de al lado sabe todo lo que te ha pasado. Entonces, bueno, eso yo qué sé, con el franquismo hubiera sido imposible este tipo de literatura. O sea, era imposible. O sea, tiene que haber una sociedad desarrollada y profundizando en las libertades para que haya literatura donde se cuente la vida. Ahora hay mucha, O sea, por ejemplo... Bueno, el mismo Juanjo Mías con El Mundo. Juanjo Mías con El Mundo, pero por ejemplo, hay dos libros autobiográficos sobre el padre. Están el libro de Luis Landero, El balcón en invierno, por ejemplo, y el libro de Marcos Giral, El tiempo de vida, que es la historia de su padre también. O sea, es decir, y más libros, o sea, libros de carácter autobiográfico que narran la relación con el padre o incluso la propia vida, ¿no? Yo creo que eso... Con tanta verdad como el tuyo, porque sí, por ejemplo, Clavícula de Marta Sanz, por ejemplo, y hay muchos más, Estuvo aquí presente. O el de Luis G. El amor del revés, que es una confesión también de su homosexualidad. Esos son libros que hace 30 años no se hubieran escrito. Y ahora pues se escriben porque ya se puede, o sea, se puede hacer. Por otro lado, también en la literatura internacional, o sea, universal, por ejemplo, el noruego Knausgård. Sí, Knausgård, el de los 3-4 tomos ya. 7. ¿No? 7. Sí, está haciendo también una literatura, y muchos más libros. Patrick Modiano, por ejemplo, también hace literatura autobiográfica. O sea que... Sí, pero la Modiano es distinta, ¿no? Es como más... Pero es más elaborada. Más elaborada, casi como... No es como la de Knausgård, pero bueno. Aquí está, señor. Manuel, gracias por estar en Burgos. Te sigo a través de entrevistas que te han hecho y en varios periódicos. Te he tenido recortado en mi casa una vez que saliste, pues muchas gracias. Este libro. Bien, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo sé los conflictos de la infancia, el drama que acarrean a las personas. Quisiera saber si tú a través de este libro se ha producido la gran catarsis en ti. Yo pienso que sí, de alguna manera sí. Eso es lo que me parece, pero yo creo que sí. Que tú me lo dijeras. Yo creo que sí. Para que los fantasmas siguen visitándome. Sí. Por eso no se van. Los fantasmas toda la vida, pero sí, siguen viniendo todas las noches. Exactamente, sí. Pero bueno. ¿Te han ayudado? Yo espero que no se hayan enfadado. El otro día estaba en la feria del libro de Jaca, y Jaca está al lado de mi pueblo, y vino una señora mayor, casi nonagenaria, y se sentó a mi lado y me dijo: yo era amiga de tu padre, y yo sabía quién era, y se había leído el libro, y estuvimos hablando y me contó cosas de mi padre que yo no sabía, ¿no? Y yo le pregunté, digo, bueno, tú que conocías tanto a mi padre, si hubiera leído el libro mi padre, ¿qué hubiera pensado? Y me dijo: no le habría gustado nada. Y a mí eso se me grabó muchísimo. Entonces, bueno. Nada más. Felicitarte por estar aquí. Muchas gracias. Pero